Buenas tardes, y obviamente si estaría en un típico acto de Argentina diría hola a todos. En primer lugar deseo dar las gracias por este reconocimiento a esta lucha que hemos iniciado hace muchos años y que está dando frutos inesperados. Así que primero deseo dar las gracias por este reconocimiento a esta tarea que estamos llevando a cabo. Por otra parte, me gustaría contarles acerca de mi experiencia, de cómo llegué a las ideas de la libertad, porque no es que fui liberal desde el primer momento. En rigor, igual no me siento mal porque Hayek originalmente era socialista. Y como bien dice... y como bien decía Mises que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo, y como decía Hayek, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Así es que cuando aprendí economía pasé a ser liberal. Pero más en la previa yo contaba lo complicado que era para las ideas de la libertad en los ámbitos académicos. Seguramente si ustedes le preguntaran o le preguntan a algún economista de alguna universidad pública argentina o también de universidad privada quién es Ludwig von Mises, le va a contestar que cree que es el 9 de la selección de fútbol de Holanda. Y en ese ámbito hostil es en el cual los economistas en Argentina nos formamos. Básicamente, la formación que yo recibí originalmente fue una formación de lo que se denomina la escuela post-keynesianos, keynesianos tardíos, que son una rama de los keynesianos que tienen algunos tintes hasta cuasi marxistas. En ese sentido, fui contaminado por un montón de malas ideas, como que es necesaria la intervención del Estado, es necesaria la regulación, los empresarios son villanos y la inflación es multicausal y es culpa de cualquier cosa menos de la emisión monetaria. Y en ese contexto en el que fui formado, es más, cuando tomé mi primer curso de crecimiento económico, básicamente el profesor poco nos enseñó de crecimiento económico y nos enseñó de muchos autores de desarrollo que poco tiene que ver con lo que hoy uno entiende como crecimiento económico, pero me quedaron algunas marcas de algunos profesores aislados o de leer libros y estudiar hasta las citas o irme, por ejemplo, a la biblioteca del Banco Central, que en aquel momento era la biblioteca de economía más grande de la Argentina, y me iba y me encerraba solo a leer cosas alternativas a las que me enseñaban en la universidad, y ahí fui conociendo a otros autores. Sin embargo, tuve esa formación y mi primer maestría la hice, en economía keynesiana, y ahí fui conociendo las distintas vertientes del keynesianismo. Entonces ya no solo había estudiado los keynesianos, los post-keynesianos, estos keynesianos con algunos tintes marxistas, sino que ahí también pasé a estudiar lo que se denominan los keynesianos modelo Forte, y también a estudiar ya unos keynesianos un poco mejorados, como son el caso de los keynesianos neoclásicos, que es básicamente el tipo de keynesianismo que uno hoy conoce regularmente. Y con ese herramental salí a trabajar, a buscar trabajo y a tratar de ganarme la vida trabajando como economista. Y la verdad es que era bastante frustrante, era una concatenación de frustraciones permanentes todo lo que me pasaba, porque si bien las cosas que decían no desentonaban con lo que decían el resto de los profesionales en Argentina, yo me daba cuenta que era un errador serial, era un pifiador serial, era una máquina de cometer errores, y que en realidad teníamos toda una serie de artilugios para esconder todos esos errores, y que siempre, se les cargaba las tintas sobre
Por ejemplo, se cargaba mucho las tintas sobre las expectativas, pero digamos las expectativas no pueden ser más que el propio modelo. O sea, hay una reflexión de Hayek sobre eso, casi mofándose de la forma, digamos, en la cual las distintas ramas neoclásicas se van justificando. Al mismo tiempo, empecé a dar clases de microeconomía, y eso la verdad que fue una verdadera bendición, porque ahí me empecé a formar, no tanto en el formato de la macroeconomía convencional, sino empecé a trabajar fuertemente con los microfundamentos. Y cuando ustedes analizan la estructura de un curso de microeconomía, les abre al menos una ventana para que empiecen por lo menos a olfatear las ideas de la libertad. Y como dar clases de microeconomía me divertía muchísimo, además me gustaba mucho dar, aparte yo me ocupaba activamente para que el curso finalizara con equilibrio general, que es el mismo campo de aplicación de la macro, pero con microfundamentos. Estas cosas hoy parecen redundantes, hace 30 años atrás no era así, el debate era distinto. Piensen que recién en la década del 90 se empieza a trabajar de manera como una macro microfundamentada intertemporal de bases sólidas. Entonces, en este contexto, también digamos, fue de muchísima utilidad el hecho de trabajar con la microeconomía, digamos, y eso abría también otras ventanas, y ahí digamos, fui perfeccionando mi pensamiento neoclásico. Además la matemática me resultaba amigable y por lo tanto iba avanzando de manera confortable. Además, la microeconomía me daba muchas herramientas para trabajar. Me permitía hacer que mi trabajo fuera muchísimo más divertido, que lo llenara continuamente de microfundamentos. Pero también había ahí algunos problemas. Es decir, básicamente cuando en la parte 1 en general en un curso de micro, en un libro de micro tiene lo que es toda la teoría del consumidor, digamos, para derivar la teoría de la demanda, después viene toda la teoría de la firma para derivar la oferta, después pasa a las estructuras de mercado, va el caso de la competencia perfecta, que digamos Hayek tiene un excelente punto sobre la crítica a la competencia perfecta. Digo, es tan ridículo el modelo de competencia perfecta que no termina habiendo, digamos, los agentes son todos precios aceptantes, o sea, tiene un comportamiento básicamente como si no existiera nada, entonces, es bastante contradictorio. Y a partir de ahí empiezan los fallos de mercado, ya sea las estructuras de mercado concentradas o con su contrapartida técnica, matemática, si ustedes quieren, que es básicamente que se definen como no convexidades. Aparece el problema de los bienes públicos, de las externalidades, los problemas de información asimétrica, los problemas de falla de coordinación y teoría de los juegos. Y después ya va a la parte de equilibrio general, pero toda esa parte de las fallas de mercado también es un germen muy importante, y de hecho es una de las cosas en las que yo, digamos, en mi reciente libro Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica ataco de manera directa. Pero más allá de eso, entonces, frente a la frustración que implicaba el trabajo, que solamente podía estar haciendo cosas de microeconomía, y entonces decidí hacer una segunda maestría, una maestría ya no tan basada sobre una escuela de pensamiento, sino una maestría mucho más ecléctica, y ahí fui conociendo distintas versiones para el enfoque. Ahí, digamos, me recrudecí en mi pensamiento neoclásico. Al mismo tiempo sentía un profundo desprecio por el Estado, pero no tenía la forma de canalizarlo. Es decir, Argentina estaba sufriendo la parte final del programa de convertibilidad, y en ese contexto tenía claro que el Estado no era la solución, que el Estado era el problema, pero las herramientas que tenían no eran las correctas, y entonces seguía acumulando frustraciones con el herramental que tenía. Y cuando empecé esta segunda maestría, ahí me encontré con toda la literatura nueva de crecimiento económico. Ahí me encontré de vuelta con algunas de mis errores de juventud, porque una de las cosas que me pasó cuando miraba solo los libros de crecimiento económico, en muchos de los libros de crecimiento económico
había una cita maravillosa de Robert Lucas Jr., que en paz descanse, que dice: cuando uno empieza a analizar este tipo de cuestiones, el crecimiento económico, las consecuencias sobre el bienestar humano son tan fuertes que uno no puede pensar en ninguna otra cosa. Siendo un joven estudiante de la licenciatura en Economía, lo primero que pensé es que, otro profesor que cree que su materia es la más importante de todas. Sin embargo, cuando ya estaba haciendo mi segunda maestría, fue muy revelador eso, y es así que me empecé a involucrar de manera muy activa con los temas de crecimiento económico, y todo eso me llevó, digamos, no solo a especializarme en crecimiento económico, con y sin dinero, es decir, en el fondo me estaba preparando para saber cómo hacer para bajar la inflación y cómo hacer crecer a una economía, que dicho sea de paso, por puro orden espontáneo, puro, la fuerza del cielo, me pusieron justamente en el país de la inflación y en el país de la decadencia como presidente. Digamos, eso sería un canto a Adam Smith y también a Hayek, que tanto nos enseñó acerca de cómo funciona el sistema de precios.